Vamos a ver entonces la irrigación general de todo el cuerpo. Y vamos primero a pasar con la irrigación externa de la cabeza. Aquí podemos ver una vista lateral derecha de la cabeza y podemos apreciar cómo está o cómo se empieza a ver el sistema venoso superficial. Vamos a ver cómo empieza el drenaje de la cabeza. Va a estar dividido, o bueno, va a dirigirse hacia el cuello. Aquí podemos ver desde la base de la nariz cómo empiezan la vena angular, se continúa como vena facial, y atraviesa por debajo de los músculos cigomáticos para llegar hacia el cuello. Entonces aquí nada más se aprecia esta vena. Le van a dar sus afluencias tanto las venas nasales como la vena labial superior. Aquí son las que se ven, y en esta zona de acá en el cuello lo que puedo ver en la primera capa es la vena yugular anterior. Esas son las venas de drenaje superficial que tengo en la cara. Más o menos aquí se alcanza a apreciar un poquito de la vena temporal superficial, y se tiene que profundizar en estos planos para poder ver su continuación. Entonces, esas son las venas que se aprecian. También recordemos que la frente tiene unas venas que las voy a poner de otro color. Aquí tengo a la vena supraorbitaris supratroclear, que estas drenan hacia la vena oftálmica superior. Entonces aquí es donde está unida la circulación venosa durante la circulación venosa del sistema venoso que se va hacia la parte profunda, con el sistema venoso que está hacia la parte superficial. Otra cosa importante de apreciar en este esquema es que esta zona que está aquí triangular en la cara, vamos a ver que su drenaje venoso, además de ir a formar la vena facial, que sería esta, también la sangre del sistema venoso de esta zona drena hacia el sistema venoso profundo, hacia los senos venosos que están, específicamente drena a un seno que se llama seno cavernoso, que está hacia los lados de la fosa hipofisiaria. Y este triángulo que se le conoce también como triángulo de Filatov nos habla de que, por ejemplo, la gente o una aplicación clínica de este conocimiento es que si tiene por ejemplo, un comedón, ¿no? Que es el nombre médico para los barritos. Si tiene un comedón y se lo exprime y llegase a meter alguna bacteria del sistema venoso y se va hacia el seno cavernoso, o sea, hacia adentro del cráneo, entonces puede generar una parálisis ocular, porque por el seno cavernoso atraviesan los nervios craneales que van hacia los músculos extrínsecos del ojo. O sea, atraviesa el nervio craneal 3, el nervio craneal 4, la primera rama del trigémino y el 6. Entonces, una trombosis del seno cavernoso puede generarme una parálisis ocular por un ingreso de bacterias de esta zona. Entonces, eso es como el drenaje superficial que podemos apreciar en esta imagen. Aquí en esta siguiente imagen, donde ya se diseca un poco más profundo, podemos apreciar lo siguiente. Vemos cómo aquí ya se aprecian dos estructuras. Las venas casi siempre tienen contenido sanguíneo, las arterias no. Entonces vean cómo
hacia lo lateral tengo a la vena y más hacia lo medial pegado tengo a la arteria. Entonces vamos a señalar la estructura arterial primero, que es la más medial. Recuerden que la región de la frente va a estar drenada o irrigada exactamente por aquí, por el orificio supraorbitario. Van a salir dos arterias, que es la arteria supraorbitaria y la arteria supratroclear, que recordemos que estas arterias son ramas terminales de la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica es la primera rama visible de la carótida interna cuando ingresa al cráneo. Y aquí en la nariz termina la arteria angular. Recordemos que la arteria facial, que es la rama terminal de la arteria facial, vean como aquí está, en esta zona, está la rama de la mandíbula, aquí está la rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y entonces, aquí estaría así está la mandíbula. Entonces, si nosotros seguimos a la arteria facial, dan como dos traveses de dedo por delante del ángulo de la mandíbula, entra y viene la arteria facial. Esta es la arteria facial que me va a dar, antes de dar la vuelta, porque esta viene del cuello hacia acá, antes de dar la vuelta, me da la arteria retromandibular. Después me va a dar a la arteria labial inferior, continúa su trayecto en la arteria facial, pasa por debajo de los cigomáticos, vean cómo viene por acá. Pues aquí está la arteria facial y llega más o menos a este nivel, dando su rama terminal, que es la arteria angular, que se anastomosa con la supraorbitaria y la supratroclear. En su camino, la arteria facial va a dar a la retromandibular, a la labial inferior, luego a la labial superior, luego va a dar a las nasales, y aquí es donde se anastomosa con la supraorbitaria y la supratroclear. Aquí está cortada porque pasa por debajo de estos músculos que son los cigomáticos, que iría por acá, ¿no? Entonces ahí está el trayecto. Recordemos que aquí, al anastomosarse con la supraorbitaria y la supratroclear, es un sitio de unión entre la circulación de carótida externa, porque recuerden que la arteria facial es una rama colateral de la carótida externa, y la supraorbitaria y la supratroclear son ramas terminales de la oftálmica, que es rama de la carótida interna. De igual forma, aquí puedo apreciar a la arteria temporal superficial, que viene, aquí todavía no está bien sacada, o bien disecada, pero recuerden que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Y recordemos que la zona de la mejilla, aquí de la temporal superficial, va a salir una rama que se llama arteria facial transversa y se une con la arteria facial. Entonces la mejilla está irrigada por esta arteria, y bueno, hacia acá está la temporal superficial, y luego va a dar la auricular, bueno, la carótida, que más o menos por aquí vendría la carótida, ahorita la disecamos, la carótida externa, aquí estaría la facial, o sea, la carótida externa en el cuello, me va a dar hacia acá la arteria auricular posterior, y también vamos a tener a la arteria occipital para la irrigación de atrás de la región del pabellón auricular, ¿no? Entonces, nuevamente, carótida, esta es la carótida externa, donde me va a dar hacia la cara la arteria facial, que me va a dar una arteria retromandibular, una arteria labial inferior, labial superior, nasales, y al final me da la angular. Y acá está la arteria supratroclear, supraorbitaria, que se encargan de irrigar a la frente, que vienen de la arteria oftálmica. Esta es la arteria facial transversa, que es una rama colateral de la temporal superficial. Esta es la arteria temporal superficial con diversas ramitas. Y vamos a tener acá la arteria auricular posterior y la occipital, que también son ramas de la carótida externa. Eso es como principalmente la irrigación. El drenaje venoso es muy semejante. Tengo a la vena supratroclear, tengo a la vena supraorbitaria o las venas supraorbitarias. Acá tengo a la vena, acá tengo a la vena angular,
Luego vamos a tener a la vena facial, que viene por acá. Vean cómo pasa por debajo de la bolsa adiposa, que aquí está en la mejilla, pasa por detrás de acá. Aquí se alcanza a ver la vena facial ya cuando sale, y ya se va a drenar hacia el cuello, hacia las yugulares. De igual manera, la vena facial me va a dar también, o le va a dar su afluencia, las nasales y la labial superior y la labial inferior, y también hay una vena retromandibular, y ya de ahí se van a drenar hacia la vena yugular interna. De igual manera, hay venas temporales, está la vena temporal, la vena temporal superficial, que vendría por aquí. Hay la vena auricular posterior, la vena occipital, y estas van a unir también hay una vena facial transversa, recuerden que es semejante, y estas van a unir sus afluencias, para formar a la vena, ya sea yugular externa, que es la que va por fuera del esternocleidomastoideo, y la facial, además de dar la vena, dar una afluente para formar la yugular externa, también va a formar una yugular interna que pasa por detrás del esternocleidomastoideo. Y así es como se da la irrigación de toda la parte de la cabeza. Podemos ver entonces como la arteria siempre es más medial. Anatómicamente en la disección la puedes localizar porque es más curveada o tiene más tortuosidad. Las venas se ven más moradas o azules porque todavía tienen contenido, y las arterias no tanto porque el 80% de la sangre siempre se queda en las venas al momento de la muerte. Aquí podemos ver un acercamiento de la vena y la arteria facial. Entonces, vean cómo, y aquí en esta zona estaría la supraorbitaria, la supratroclear. Aquí estaría la vena angular, que se continúa para formar a la vena facial. Vean cómo se va por atrás, o tienes que quitar el músculo cigomático y la bolsa adiposa de la mejilla para poder obtenerla. Y vean cómo le va a dar su afluencia la vena nasal. Aquí se aprecia la vena labial superior, y vean cómo es más recto el trayecto de la vena facial. Y es más lateral. En cambio, vean la arteria facial, vean cómo es más medial, y vean cómo es más tortuosa. Aquí se ve, por ejemplo, cómo está la arteria labial superior. Vean cómo aquí continúa la arteria facial hasta dar al angular, y vean cómo aquí está la arteria nasal. Estas de este lado se anastomosan con las que vienen del otro lado. Entonces, puedes perfectamente, aquí estaría, la labial superior, por ejemplo, se anastomosa con la labial superior del otro lado. Entonces, tú puedes perfectamente ligar la arteria facial de un lado, por ejemplo, en un trauma de cuello, y no te daría tanto problema, porque tienes la anastomosis con el otro lado. Y ya, obviamente, por aquí más o menos vendría la arteria facial transversa, que va dando ramitas y capilares para la irrigación de toda esta zona lateral de la mejilla. Y de igual forma existe una vena facial transversa para el drenaje venoso de esta región de la mejilla. Entonces, así es como está el acercamiento de vena y arteria. Anatómicamente la manera de recordarlas es: la arteria es más medial y es más tortuosa, y casi siempre la vas a encontrar vacía de sangre, o sea, la vas a encontrar transparente. La vena siempre es más gruesa, va a tener una coloración entre morado o azul, y es más recta en cuanto a su posición. Aquí podemos entonces apreciar un acercamiento hacia la frente. Lo que debemos de entender es, bien, cuando
imagínense que voy a dibujar aquí encima entonces, en la órbita, aquí está la cavidad orbitaria, aquí estaría el globo ocular, más o menos a este nivel. Y entonces, por aquí está el conducto óptico y aquí está el nervio óptico metiéndose metiéndose hacia el cráneo, ¿no? Que viene del ojo. La carótida interna viene por su sifón carotídeo y ya va a dar algunas otras ramas que vamos a ver más adelante, pero la primera que da es la arteria oftálmica, que se mete por el conducto óptico y me va a dar una rama que se va para formar la arteria central de la retina. Me va a dar unas ramitas, bueno, aquí está el nervio óptico, luego me va a dar unas ramitas que se llaman ciliares posteriores, otras que son las ciliares anteriores, que estas son ramas que me ayudan, colaterales, que me ayudan a irrigar la parte de la esclera, y al final me van a dar otras dos ramas que son terminales, que es la supraorbitaria y la supratroclear, que estas son las que ya salen hacia acá, hacia la frente. La supraorbitaria y la supratroclear, que son las que salen, con supratroclear y supraorbitaria, que son las que salen ya por la frente. Por eso son ramas terminales. Entonces, de la arteria oftálmica van a salir la central de la retina, que esa se mete a la irrigación interna de la retina. Las ciliares anteriores y posteriores, que son las que irrigan la parte blanca del ojo, que se llama esclera. De hecho, estas ciliares también se filtran en el músculo ciliar para formar el humor acuoso, que es lo que llena la cámara anterior del ojo. Y voy a tener dos ramas terminales, que es la supraorbitaria y la supratroclear, que son las que abandonan el cráneo y son las que se encargan de irrigar la frente. Y acá abajo podemos apreciar tanto a la vena facial como a la arteria facial. Bueno, antes de ser más o menos a este nivel, tanto vena como arteria, bueno, este pedazo se llama vena angular y va a dar su afluencia a la vena facial. Y la arteria facial, más o menos a este nivel, después de dar la nasal, se va a llamar arteria angular, que son las que se marcan cuando haces mucha presión en la cabeza. Se marca esta y se marca en la supraorbitaria y la supratroclear. Si ahora nos profundizamos, otra de las ramas terminales que tiene la carótida externa, vamos a poner, aquí está la nariz, en esta zona, aquí están los labios, aquí estaría el cóndilo de la mandíbula y está quitado un pedazo de la mandíbula. Vean cómo aquí estaría el hueso cigomático y faltaría, también está cortado un pedazo del arco cigomático, más o menos a esta zona, y aquí faltaría el otro pedazo de la mandíbula hacia acá, ¿no? Así está la mandíbula, el arco cigomático. Entonces se necesita quitar toda esta estructura para liberar la parte profunda en la mejilla. Entonces, al liberar esto, primero vamos a trazar cómo viene la carótida externa. Aquí del cuello viene la carótida externa y me va a dar dos ramas terminales. La que se va hacia acá, que queda por encima, que es la arteria temporal superficial. Pero también me va a dar otra rama terminal, que es esta que viene por aquí en la profundidad, que se encarga de la irrigación de todo el macizo facial o esplagmocráneo, pero en la profundidad, o sea, hacia la cavidad nasal y la cavidad oral, y me va dando ramas que se llama arteria maxilar. Entonces, por ejemplo, aquí puedo apreciar las arterias temporales profundas. Me va a dar a la arteria dentoalveolar inferior, que se va a encargar de irrigar
toda la base de los dientes y la mandíbula. Luego me va a dar a la timpánica, luego me va a dar a la arteria meningia media que se mete al cráneo por el agujero espinoso. Luego me va a dar a la meningia anterior, luego me va a dar a la esfenopalatina que se va hacia la nariz, luego me va a dar a la dentoalveolar superior. Entonces, esta arteria maxilar es la que se encarga de irrigar toda la profundidad del macizo facial y algunas estructuras de la región mastoidea y de la región temporal en su porción profunda, y es una rama terminal, la maxilar es una rama terminal de la carótida externa, y estos colaterales son los que se encargan de la irrigación de esta zona. Lo previo entonces fue la irrigación externa de la cabeza. La irrigación interna de la cabeza se va aquí tengo una vista inferior y se va a dividir, es decir, todo lo que va hacia la bóveda craneana se va a dividir en dos grandes grupos de irrigación. Por esta línea vamos a tener la irrigación anterior, hacia acá está lo anterior, y la irrigación posterior hacia atrás. La irrigación anterior va a estar representada, va a estar dada por esta arteria que está aquí, que es la carótida interna, y la irrigación posterior va a nacer de estas dos arterias que están acá, que son las arterias vertebrales, que son ramas colaterales de la arteria subclavia, que más o menos a nivel del foramen magno se van a unir para formar a la arteria basilar, que está acá, que pasa por el surco basilar del puente. Entonces, la circulación anterior encefálica está dada por las carótidas internas, y la circulación posterior va a estar dada por las arterias vertebrales que se fusionan y van a formar a mi arteria basilar. Entonces, si vemos ya las arterias que forman o cómo se conforma o cómo se constituye el polígono cerebral arterial, primero vamos a ver, aquí están las arterias vertebrales, que les digo que son ramas colaterales de la subclavia, son ramas superiores. La subclavia va a dar dos ramas colaterales hacia arriba. Una es la cervical, el tronco tirocervical, y la otra son estas vertebrales. Estas arterias vertebrales se meten por los procesos, el agujero vertebral de los procesos transversos de las vértebras cervicales de C1 a C6, suben y a nivel del foramen magno se unen y forman a la arteria basilar. Esta es la arteria basilar. ¿Cuáles ramas colaterales van a dar las arterias vertebrales? Pueden dar, por ejemplo, esta que se ve aquí, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que se encarga de la irrigación inferior y posterior del cerebelo. De hecho, aquí se alcanza a apreciar en esta cerebelosa posterior inferior una rama colateral que da, que es la arteria laberíntica, que esa es la que se mete por el agujero, por el metro acústico interno, junto con el nervio craneal 7 y 8, para la irrigación del oído interno. Y va a dar, las arterias vertebrales, van a dar algunas, la arteria medular anterior, para la irrigación de la médula espinal de manera anterior la médula espinal, y las arterias que irrigan la cara anterior de la médula oblongada. Luego, la arteria basilar me va a dar varias ramitas pequeñas ramitas a lo largo de todo su trayecto, que se llaman arterias pontinas, que irrigan toda la cara anterior del puente, toda la región basilar del puente. Pero también me va a dar unas ramas más grandes. Aquí podemos ver una, que esta es así como esta de abajo es la arteria cerebelosa posterior-inferior, luego me va a dar esta que se llama arteria cerebelosa anteroinferior,
y luego acá, hasta arriba, me va a dar a la arteria cerebelosa superior. Entonces ven cómo el cerebelo va a estar irrigado por tres grandes arterias: la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa anterior-inferior y la arteria cerebelosa superior. Y antes de dar sus dos ramas terminales, la arteria basilar, que sería esta que está aquí, agarrada por estos hilos morados, que es la arteria cerebral posterior, y esta que está acá, que es la arteria comunicante posterior. Antes de dar estas dos ramas terminales, la arteria basilar, me va a dar todas estas ramitas que se llaman arterias perforantes, que son las que son las que se meten a irrigar al mesencéfalo. Y de hecho, como son un montón de arterias de ramitas pequeñas, son las que se van a irrigar específicamente al mesencéfalo, pero le dan mucha irrigación a los núcleos rojos. Entonces, en la autopsia, por ejemplo, como están muy irrigados los núcleos rojos del mesencéfalo, entonces son los que son los que van a estar dando una coloración rojiza por la cantidad de hemoglobina que tiene esta zona. Entonces, estas son las arterias que van a dar la circulación posterior. Entonces, por ejemplo, yo sé que la médula espinal, la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, el cerebelo y la cara basal del temporal y todo el occipital es el territorio de irrigación del polígono cerebral arterial en su parte más posterior. Luego, si vemos la circulación anterior, va a estar dada por la carótida interna. Antes de señalar cómo está la carótida interna tiene, desde el punto de vista neuroquirúrgico, varias regiones. Entonces, la porción que está afuera del cráneo se llama porción cervical, que no da ninguna rama. Luego se mete al sifón carotídeo y entonces se le llama porción petrosa. O sea, es la C1, es la cervical. Luego C2 es la porción petrosa, porque está dentro del peñasco del temporal del sifón carotídeo. Luego, cuando se mete, cuando desemboca del sifón carotídeo, más o menos a este nivel estaría, si se imaginan, aquí está el agujero rasgado. Entonces la C3 es la porción rasgada de la carótida interna. Luego va a pasar por, aquí más o menos estarían los senos cavernosos, entonces la porción C4 es la porción cavernosa. Luego me va a dar a la arteria oftálmica. Entonces voy a tener a la porción, va a pasar, antes de darme a la arteria oftálmica, pasa más o menos por el proceso clinoideo anterior, entonces la porción clinoidea de la carótida. Luego me va a dar la arteria oftálmica, entonces la porción oftálmica, y luego al final ya me va a dar su rama terminal, que es la cerebral anterior, entonces es la última porción. Entonces vean cómo la carótida interna tiene diferentes porciones. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque es importante cuando tú haces, por ejemplo, una angiografía cerebral, saber si tienes algún aneurisma, si tienes alguna placa de ateroma y en qué porción de la carótida existe. Y nada más es simplemente son las relaciones que tiene. Entonces es la cervical, luego la petrosa, luego la rasgada, luego la cavernosa, la clinoidea, la oftálmica y la porción final, que es la cerebral. Esas son las 7 porciones que tiene la carótida interna en su paso o su trayecto por el cráneo. Ahora, si ya analizamos esta última porción, aquí estaría la última porción, y entonces vean como la carótida interna en el polígono cerebral arterial me va a dar a sus ramas terminales, que es
la arteria cerebral media, que esta se va hacia acá, y luego me va a dar a la arteria cerebral anterior, que es la que se va hacia acá. Y vean cómo la cerebral anterior va a estar unida en el centro por esta arteria que se llama comunicante anterior. Que esa arteria hay que tomar en consideración porque tiene una implicación clínica importante, que es que la arteria comunicante anterior es el sitio más frecuente de aneurismas en la circulación del cráneo. La cerebral anterior se encarga de irrigar toda la parte interhemisférica y el lóbulo frontal. La arteria cerebral media es la más grande y la que irriga lóbulo frontal, temporal, lóbulo de la ínsula y parte del lóbulo parietal. Entonces, por eso las hemorragias, cuando hay ruptura de la cerebral media, causan tantas secuelas neurológicas porque su territorio de irrigación es muy grande. Y si ya completamos el polígono, es decir, lo unimos con la circulación posterior, vean como aquí están las vertebrales que se unen y forman a la arteria basilar, que está gorda y tiene a sus ramas terminales, que es la cerebral posterior, que es la que se encarga de la irrigación de la cara inferior del lóbulo temporal y del occipital, y la comunicante posterior. Y vean cómo ya se cierra el polígono cerebral arterial. Esta también, la comunicante posterior, tiene un detalle anatómico que puede no existir. Y eso no genera ningún problema y solo te das cuenta cuando te haces angiografías cerebrales. Entonces una variante anatómica puede no existir. Y, ojo, de todo el polígono cerebral van a salir arterias que se van hacia el centro del polígono cerebral arterial para irrigar a la glándula, a la adenopófisis, a la neurohipófisis y estructuras que quedan en el centro. Todo esto, este polígono está a nivel o alrededor de la fosa hipofisiaria. Entonces así se forma el polígono cerebral arterial con la división de circulación anterior y circulación posterior. Aquí podemos ver la imagen de la distribución de la irrigación posterior del cerebelo, que es lo que no habíamos visto, es obviamente en una cirugía. Entonces, aquí se ve el tallo cerebral, aquí se ve el vérnix cerebeloso, aquí se ven los hemisferios cerebelosos, este es el del lado derecho, este es el del lado izquierdo, y hacia acá estaría la tienda del cerebelo. Entonces podemos apreciar cómo en esta imagen se ve la distribución de la arteria cerebelosa postero inferior. Se encarga o se extiende desde su nacimiento de las vertebrales, o también puede nacer de la basilar, es una variante anatómica, se distribuye hacia esta parte posterior de los hemisferios y la región termiana del cerebelo. Entonces, esta es la imagen de la circulación, o bueno, cómo se continúa esta arteria, cómo se sigue hacia acá atrás para la irrigación de esta zona del cerebelo. Y si vemos otra vez ya solito el polígono cerebral arterial, no en su posición, podemos apreciar entonces las estructuras. Vamos a ver, aquí están las arterias vertebrales, la arteria basilar y sus ramas terminales, que es la cerebral posterior y la comunicante posterior. ¿Cómo va a dar también aquí se alcanza a apreciar la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior. Aquí se alcanza a ver de las vertebrales cómo sale la cerebelosa postero inferior, que es la que vimos en la imagen de arriba, y acá están algunas arterias pontinas. Aquí están las perforantes, que son las que irrigan al mesencéfalo. Es una circulación posterior. Y la circulación anterior está dada aquí vienen las carótidas, y cómo me va a dar a la arteria cerebral media, que es la más grande, que es la que más se revienta dando acciones cerebrovasculares, y acá están las cerebrales anteriores,
y se termina de llenar este polígono con la comunicante anterior, que es una rama colateral de las cerebrales anteriores. Y en medio tengo las arterias centrales del polígono que irrigan a las porciones centrales, ya sea el tallo hipofisiario, la hipófisis, el hipotálamo, etcétera, ¿no? Entonces, así es como si yo pongo solito el polígono cerebral arterial, es entonces cómo va a distribuirse la irrigación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un accidente cerebrovascular, es decir, se me rompe la arteria cerebral anterior, como irriga al lóbulo frontal y a la región interhemisférica, normalmente las manifestaciones clínicas es que el paciente se desfrontaliza, o sea, se vuelve en cuanto a lo que hace contrario a como es. O sea, si es una persona muy reservada se vuelve muy extrovertida, si es una persona extremadamente limpia se vuelve muy sucia, y también tiene pérdida de esfínteres porque como en la parte más medial de los hemisferios está el área que controla los esfínteres urinario y anal, entonces pierde la capacidad de control de esfínteres. Cuando se rompe la arteria cerebral media, como su territorio de irrigación es muy grande, entonces pues la manifestación clínica más común es crisis convulsivas, pérdida del estado de despierto, y parálisis facial o parálisis o hemiplegia, con marcha en helicóptero, que es lo común. Y cuando porque irriga la corteza o el giro precentral, que es el motor, el giro postcentral, que es el sensitivo, irriga la cápsula interna, irriga los tálamos, irriga los núcleos de la base, etcétera. Y por eso tiene tantas manifestaciones la arteria cerebral, un EBC por la arteria cerebral media. Y luego tenemos a la arteria cerebral posterior, que como irriga al lóbulo occipital y a la base del temporal, una alteración en ella me da problemas visuales por el lóbulo occipital y también me puede dar problemas como estilo epilepsia del lóbulo temporal, o alteraciones en el lóbulo temporal que me generen, por ejemplo, alucinaciones religiosas o despersonalización o falla en el reconocimiento de colores y algunas manifestaciones clínicas de ese estilo. Si vemos este corte como si fuera una tomografía axial, lo importante de este corte es ver el territorio de irrigación de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, porque la anterior no sé, la cerebral anterior iría en el surco interhemisférico, pero la arteria cerebral media, fíjense cómo aquí está, esto que está aquí es el tálamo de cada lado, esto es parte del núcleo caudado, y esto es el núcleo lenticular de cada lado. La arteria cerebral media, además de irrigar toda la parte lateral del cerebro, también da unas arterias que se distribuyen en esta zona de aquí, que se llaman arterias capsulares. Estas, junto con la hemorragia afuera, externa de la cerebral media, son las que más causan eventos vasculares cerebrales en las personas. Cuando se afecta acá, o cuando estalla por hipertensión o se rompe estas arterias en la cara lateral del cerebro, pues entonces ahí es donde te da la hemiplegia, donde te da ese paciente con marcha en helicóptero, puede darte crisis convulsivas, etcétera. Cuando se revientan las arterias capsulares, si se revientan cercanas al tálamo, te dan los síndromes talámicos, que es alteración de la percepción y habitualmente dolor ante un estímulo que no sería doloroso, por ejemplo, que te duela cuando tienes cuando te pones una pieza de ropa, o si se afectan a los núcleos de la base, te dan las alteraciones características
de núcleos de la base, que pueden ser los valismos, las coreas, el parkinsonismo, y alteraciones de tipo motor. Y ya la distribución de irrigación de la arteria cerebral posterior es hacia el lóbulo occipital y te da alteraciones visuales o hacia la base del temporal. Esas son como las manifestaciones clínicas de lesiones de estas arterias. Ahora podemos ver un corte sagital del sistema nervioso, bueno, del encéfalo, y entonces aquí puedo apreciar cómo esta es mi arteria cerebral anterior. Ven cómo se va hacia la irrigación interhemisférica, entonces irriga, aquí está la arteria, entonces irriga todo el lóbulo frontal, donde están las funciones mentales superiores, y más o menos en esta zona es donde está el área que controla los esfínteres, por lo tanto va a generarme alteraciones de control de esfínteres. Entonces la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar más o menos toda esta parte en morado. La arteria cerebral media se encarga de la irrigación de esta zona de aquí y toda la cara lateral de la corteza cerebral, y bueno, sigue un poquito más hacia acá, más o menos por aquí, y la arteria cerebral posterior se encarga de la irrigación de esta zona de acá, ¿no? Entonces esas son las ramas terminales del polígono cerebral arterial. La irrigación del posterior es la que se encarga de la irrigación de tallo cerebral y cerebelo. Y bueno, la parte del hemisferio o del polo occipital de la corteza cerebral. Recuerden que aquí en medio tengo las arterias coroideas, que son las que producen el líquido cefalorraquídeo, o sea, se filtra la sangre y ya llega a los ventrículos laterales, se va al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo, al acueducto y al conducto ependimario. En esta imagen podemos apreciar el surco interhemisférico. Esto que se ve acá es el cuerpo calloso, y entonces podemos apreciar que la irrigación de la arteria cerebral media, de la cerebral anterior, es el surco interhemisférico, es decir, viaja por aquí e irriga el lóbulo frontal completo, y la arteria cerebral media se encarga de irrigar a toda esta parte de acá, y tanto la cara lateral, ¿no? de los hemisferios cerebrales. La cerebral posterior es hacia acá atrás. Aquí podemos ver la división entre cerebelo y cerebro, y entonces esto es el lóbulo occipital. Entonces este es el territorio de irrigación. Por ejemplo, aquí viene esto, la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital es la irrigación, o lo que se encarga de irrigar la arteria cerebral posterior, que recordemos que es una rama terminal de la arteria basilar. Si nosotros abrimos el lóbulo frontal y el lóbulo temporal por el surco lateral, podemos apreciar cómo aquí está el lóbulo de la ínsula en la profundidad, y estas arterias que están metidas hacia el lóbulo de la ínsula son ramas de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se encarga de irrigar toda esta porción de corteza cerebral. La arteria cerebral anterior a esta parte de aquí, y la arteria cerebral posterior, también el lóbulo temporal, la arteria cerebral posterior más o menos en esta zona, la arteria cerebral media, me faltó este pedazo del lóbulo temporal, hacia acá. Entonces vean cómo el territorio de irrigación de la cerebral media es más grande que el resto, entonces por eso da más manifestaciones, porque le pega tanto al giro, aquí estaría el surco lateral, y entonces le pega tanto al giro precentral como al giro postcentral, que son el motor y el sensitivo. El principal drenaje venoso del encéfalo está dado por los senos venosos.
aunque sí tengo venas cerebrales, la vena cerebral mayor, la media y la menor, la mayor cantidad de drenaje venoso es por los senos venosos. De hecho, aquí tengo agarrado un seno venoso. Recuerden, los senos venosos son la dura madre plegándose y formando esta pseudovena porque no tiene todas las capas venosas y que toda la sangre se va a dirigir hacia el seno sigmoideo, y cuando ya llega al agujero yugular en su porción posterior se convierte el seno sigmoideo en la vena yugular interna. Pero vean cómo aquí es el seno, este es el seno sagital superior, aquí está jalado, pero se jala precisamente para ver esto. Estas son la unión de las venas cerebrales hacia los senos venosos, donde se lleva la mayor cantidad de sangre para su drenaje. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen, aquí está la hoz del cerebro, estos pelitos que se ven aquí son las granulaciones subaracnoideas, y entonces, si se fijan, eh, y trazamos los senos, este es el seno longitudinal o sagital superior, este es el inferior, aquí tengo la vena cerebral magno de Galeno, hacia acá están los senos transversos de un lado y del otro, y luego acá tengo los senos sigmoideos ya para formar la vena yugular.